Había una vez un hombre llamado Rodrigo, conocido por todos como una persona amable y de buen corazón. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y palabras de aliento para quienes lo rodeaban. Sin embargo, dentro de él, había una bestia que pocos conocían, la ira. Esta no era una ira común, era profunda, ardiente y se escondía en lo más recóndito de su ser, aguardando el momento perfecto para surgir. Rodrigo llevaba una vida tranquila, pero la presión constante del trabajo, las expectativas de su familia y la carga de sus responsabilidades comenzaron a agrietar su fachada serena. Día tras día, a Rodrigo se le acumulaba pequeños resentimientos y frustraciones que, en lugar de liberarse, se almacenaban en su interior, alimentando a la bestia. Una tarde, después de una jornada particularmente agotadora, Rodrigo llegó a casa y encontró un pequeño caos. Su hijo había derramado zumo sobre su ordenador portátil. A pesar de que el niño solo quería mostrarle un dibujo que había hecho, la visión del líquido cubriendo el teclado fue la chispa que encendió la mecha. La ira que había reprimido durante tanto tiempo se desbordó como un río furioso, y Rodrigo gritó con tal intensidad que el niño se echó a llorar. En ese instante, algo dentro de Rodrigo se rompió. El eco de su propia voz lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Se dio cuenta de lo que había hecho y vio el terror en los ojos de su hijo, comprendiendo que no solo había lastimado a quien amaba, sino que también había liberado a la bestia que tanto había temido. Esa noche, incapaz de dormir, Rodrigo salió a caminar por el bosque cercano, buscando respuestas. El sonido de sus propios pasos parecía acompañar el tumulto de pensamientos en su mente. Se detuvo frente a un viejo roble, uno de los árboles más antiguos del bosque, y se dejó caer al pie del tronco, sintiendo el frío de la tierra. Allí, en la quietud de la naturaleza, comenzó a reflexionar sobre lo que había sucedido. Comprendió que la ira no era su enemiga, sino una emoción natural, una señal de que algo dentro de él necesitaba atención. Se dio cuenta de que había permitido que su cerebro se convirtiera en el cerebro de la ira, un estado mental donde todo se veía a través de la lente del enojo y la frustración. Había olvidado que él era el guardián de sus emociones, y que la clave no estaba en reprimirlas, sino en entenderlas y manejarlas. Rodrigo decidió que no podía permitir que la bestia controlara su vida. Empezó a practicar la meditación y a hablar abiertamente sobre sus sentimientos con su familia. Aprendió a reconocer las señales tempranas de su ira y a abordarlas antes de que se convirtieran en tormentas. Comenzó a encontrar formas saludables de liberar su enojo, como el ejercicio o el diálogo, y poco a poco, la bestia que antes lo gobernaba se fue debilitando. El tiempo pasó, y aunque la ira seguía siendo parte de él, ya no lo dominaba. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en reprimir sus emociones, sino en comprenderlas y guiarlas. Rodrigo se convirtió en un hombre más sabio, y su hijo, que lo admiraba profundamente, creció con la lección de que incluso las emociones más oscuras podían ser transformadas en algo positivo si se les daba la atención adecuada, y así, Rodrigo vivió en paz, sabiendo que, aunque la bestia de la ira nunca desaparecería por completo, él siempre tendría el control sobre ella. Había dejado de ser prisionero de su propia mente y se había convertido en el verdadero guardián de su tempestad interior. La historia de Rodrigo nos enseña que la ira es una emoción natural que no debe ser reprimida, sino entendida.
Cuando permitimos que la ira se acumule y la ignoramos, puede convertirse en una fuerza destructiva que afecta nuestras relaciones y nuestra paz mental. La clave está en reconocer nuestras emociones, entender su origen y manejarlas de manera constructiva. La meditación, el diálogo abierto y la autorreflexión son herramientas poderosas para convertir la ira en una fuerza positiva, transformando así el cerebro de la ira en un cerebro de comprensión y paz. Este contenido ha sido creado por un sistema de inteligencia artificial, con fines informativos y educativos. Cualquier similitud con personas, hechos o situaciones reales es pura coincidencia. Si alguno de los temas tratados le ha generado inquietud o si se siente aludido por el contenido, le recomendamos encarecidamente buscar la ayuda de un profesional cualificado. Su bienestar es nuestra principal preocupación.